Bueno, yo creo que estamos viviendo en la iglesia un momento muy importante. La realidad del mundo actual es muy preocupante. Ya los que hemos vivido mucho, vemos la manera como va avanzando el mal, y en este campo matrimonial, pues la realidad es muy negativa en muchos hogares, la manera como se van destruyendo, la manera como van entrando en crisis, la invitación con tantos ejemplos malos a vivir de cualquier manera, el ambiente, todo eso es muy preocupante. Pero estamos viviendo una hora de renovación. El Espíritu Santo está haciendo en la iglesia, que es la que a uno no solamente lo libera del pesimismo, sino que lo llena de optimismo. Hay una acción del Espíritu del Señor simultánea en todo el mundo y en todas las personas, que es verdaderamente admirable. El Espíritu del Señor ha existido siempre. Él siempre ha sido el alma de la iglesia. Él siempre ha actuado. Pero Juan 23, antes del concilio, invitó a los hogares cristianos precisamente a orar para que en la iglesia se efectuase un nuevo Pentecostés, o sea, una efusión muy abundante del Espíritu Santo con todas sus gracias y todos sus carismas. Y sin duda que esa oración que hicieron muchos en el mundo y estamos haciendo todavía, ha sido oída. Y estamos viviendo eso, un nuevo Pentecostés. Decía que es una acción simultánea. Yo he tenido oportunidad de viajar bastante, con motivo precisamente de esta renovación. Luego recibo bastante información escrita y de personas que vienen, y me doy cuenta de que en todos los países se está dando esta manifestación especial del Espíritu del Señor. Precisamente hace 8 días regresé de Costa Rica, estuve una semana ya dando un retiro primero a sacerdotes, después a religiosas y luego a seglares. Y vine admirado de lo que está haciendo el Señor en Costa Rica. Y lo que más me alegró allá fue ver la cantidad de profesionales que están en la renovación, viviéndola intensamente, y que a través de esa renovación están cambiando sus vidas, están cambiando sus hogares, y están ellos a su vez siendo instrumentos del Señor para el cambio de mucha gente. Al regresar dormí en Panamá, y el día siguiente tuve una Eucaristía a la cual asistieron muchas personas de Panamá, también de la alta sociedad, que están pero de lleno en la renovación. Son las personas que han hecho lo que se llama el Seminario de Vida en el Espíritu, que han recibido lo que llamamos el bautismo en el Espíritu, que tienen después los grupos de oración compartida, en la cual oran de una manera muy espontánea y muy profunda, y están viviendo toda la riqueza, inclusive de los carismas que el Señor está dando actualmente. Aquí en la casa de Alicia ha estado en estos meses pasados un maestro de Santo Domingo, Aquilino. Él y Alicia lo había comprobado, ya informado de lo que el Señor está haciendo en Santo Domingo. Ustedes van allá y encuentran a una señora, María de San Giovanni, y su esposo, que es un médico, como líderes de la renovación en Santo Domingo, y encuentran después gente de clase media y gente sencilla, porque lo importante de esta renovación es que es la efusión del Espíritu del Señor
como ya había dicho el profeta Joel, sobre toda carne, es decir, sobre toda persona humana. El sabio, el ignorante, el joven y el viejo, el sacerdote, la religiosa y el seglar, el intelectual y el ignorante, el profesional y el campesino, toda clase de personas. La realidad que estamos viviendo pues es esa. Claro que yo cuando comparo, por ejemplo, a Medellín con lo que está sucediendo en otros países, pues veo que Medellín está muy pobre en esta renovación. Ha habido un trabajo muy intenso de Alicia, de Monseñor Alberto, de Hernán, de unos cuantos. Hay un buen número, claro, de personas que están entrando en esta línea, pero siendo Medellín lo que es, y con la cantidad de gente buena que hay en Medellín, pues las cosas podrían ser mucho mejores. Porque si ustedes van, por ejemplo, a Panamá, encuentran una renovación más pujante en Panamá que en Medellín. Y debiera ser todo lo contrario por la riqueza espiritual que ha tenido Medellín. Lo mismo si van a Bogotá, encuentran un grupo de profesionales muy grande, lo que no encuentran en Medellín. Ese es el hecho. Por eso a mí me encanta que ustedes hayan venido, porque pues sé que lo que Hernán ha dicho es verdad, las gracias que han recibido del Señor, la apertura que tienen a su acción, y que si ustedes van descubriendo mejor estos tesoros, pues pueden ser canales a través de los cuales esta renovación llegue a muchas vidas. Y si ustedes me preguntan qué es propiamente lo que constituye la esencia de esta renovación, qué es lo que explica ese cambio que ella va operando en las vidas de las personas, después en las familias y luego en las comunidades integradas por distintas familias, yo diré que ante todo es, bajo la acción del Espíritu, un encuentro personal con Cristo, un conseguir que Cristo se convierte en una experiencia, Él como persona. Poniendo una comparación, consiste en que Él baje de la mente al corazón y que Jesús se convierta entonces, después de esa experiencia que se va multiplicando y que se va intensificando, en compañero de camino. Aparentemente esto no tiene ninguna novedad, pero es la fundamental. Yo sé que todos nuestros cristianos creen en Jesucristo, creen en su divinidad, creen en su humanidad, creen en su nacimiento de María Virgen, creen en su vida pública llena de amor, llena de poder también, creen en su pasión, en su resurrección, en su ascensión. Pero yo creo que en parte se vive más o menos literalmente el credo. El credo, después de decir que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y después vendrá a juzgar a vivos y muertos. Yo creo que más o menos en la vida sucede eso. La persona cree que Jesús resucitó, está ya a la diestra de Dios muy lejos, y después vendrá a juzgarnos, pero que su presencia y su acción en nosotros es limitada, es muy pobre. Y la renovación lo que nos descubre es precisamente todo lo contrario, cómo Jesús resucitó, vive y cumple la promesa: estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Ustedes encuentran en el Evangelio dos casos que más o menos nos muestran
lo que es nuestra realidad y lo que debe ser nuestra vida con Jesús. Recuerden en primer lugar el caso de María Magdalena. El día de la resurrección ella va al sepulcro, lo encuentra vacío, inmediatamente, por ese amor tan grande que tenía el Señor, inquieta, se pone a buscar el cadáver de Jesús. Se encuentra un hombre, cree que es el hortelano y le dice: dime dónde lo has puesto y yo voy a recibirlo y a ungirlo, porque era lo que ella quería hacer ese día. Ella está hablando con ese hortelano cuando de pronto el hortelano le dice María, y ella se da cuenta de que no está el hortelano sino que es Jesús, y le dice: maestro, y se lanza a sus pies. O sea que es una persona que está con Jesús, hablando con él sin darse cuenta de que es Jesús. Y el caso de los discípulos de Maús, ellos ya desalentados, el domingo emprenden el camino de regreso a sus hogares. En el camino se les une un compañero que va hablando con ellos mucho rato, que les va explicando cómo convenía que el Cristo muriese, resucitase. Les va explicando inclusive las Escrituras. Ellos inclusive sienten que sus corazones arden a medida que él habla, pero creen que es un viajero. Cuando llegan a la posada le dicen: quédate con nosotros, ya está tarde, pasa aquí la noche. Ese viajero se queda con ellos, parte el pan, y en ese gesto descubren que es Jesús. Y dice el Evangelio que se les cayeron las vendas de los ojos y tuvieron el gran descubrimiento, comprender que quien iba con ellos era Jesús y ellos lo habían ignorado. Yo creo que la realidad de muchos cristianos es esa: van con Jesús, tienen fe, lo que decía Hernán, todos ustedes tienen gran fe en Él, por ejemplo, creen que es verdadero Dios, que es verdadero hombre, creen en todo lo que Él hizo, creen que Él instituyó una Eucaristía, unos sacramentos, una iglesia, todo eso, que es el Salvador. Pero muchas veces estos cristianos no llegan a tener esa experiencia profunda de la realidad de Jesús en sus vidas, de que verdaderamente vive con nosotros, y no llegan por eso a tener unas relaciones muy personales con Él, que es lo que precisamente cambia una vida. Una cosa es ir, por ejemplo, a pedirle una gracia. Una cosa es invocarlo cuando uno tiene un problema, etc. Y otra cosa es tener unas relaciones tan íntimas con Él, que Él verdaderamente sea el centro de una vida, el Señor de una vida, el confidente de una vida, sea verdaderamente el amigo con quien uno va recorriendo toda la existencia. La renovación tiene ese elemento fundamental y empieza a ser maravillosa cuando la persona lo consigue. Llegar a conseguir, bajo la acción del Espíritu del Señor, la experiencia de la realidad de la resurrección de Jesús. Llegar a experimentar, bajo la acción del Espíritu, el amor personal de Jesús. Y empezar a disfrutar, bajo esa luz del Espíritu, la salvación integral de Jesús, que abarca a toda la persona. Y empezar a proclamar con la vida, bajo la acción del Espíritu del Señor también, el señorío de Jesús. Ese es el gran vuelco de la vida. Cuando esta persona descubre que Jesús está con ella y no por allá lejos. Cuando se caen las vendas de los ojos y uno encuentra esa realidad maravillosa de Jesús en su persona y en su hogar,
es cuando la vida empieza a cambiar. He insistido mucho en que todo esto es bajo la acción del Espíritu, porque es algo que uno no puede conseguir a base de esfuerzo. No puede desear mucho esta gracia, puede hacer grandes reflexiones, tener grandes deseos de adquirirla, pero es un don del Espíritu. Y es un don que, eso sí, el Espíritu del Señor está prodigando por todas partes, porque es en realidad el principio de una vida profundamente cristiana, y es también el principio de ese cambio, de esa renovación que todos necesitamos y que muchos estamos anhelando. Lo que está sucediendo hoy en el mundo es esencialmente eso primero que todo. No únicamente eso, sino primero que todo. Ustedes habrán tenido la experiencia, por ejemplo, de jóvenes que estaban entregados a la droga, que pensaban únicamente en el sexo, pero como fuente únicamente de complacencia, que estaban dominados por tanta cosa como actualmente atrae a la juventud, y que de pronto empiezan a cambiar y le dicen a uno esta frase que es muy común: yo encontré a Jesús. Yo encontré a Jesús y desde ese día mi vida está cambiando. Puede ser una cosa permanente o transitoria, según la pastoral que se tenga con esos jóvenes, pero es un hecho de que muchos jóvenes, para quien lo espiritual no contaba, que habían caído muy hondo en el vicio, hoy están con una visión nueva, se están liberando por ese encuentro personal con el Señor. Recuerdo, por ejemplo, son tantos los casos, pero un muchacho Cardona de Cali, hijo del jefe comunista, de uno de los jefes comunistas, un muchacho que había crecido en ese ambiente marxista, pues no tenía fe, estudiaba en la universidad y la droga le había cogido una gran ventaja. Allá hubo un encuentro en Semana Santa hace unos 3 años y la novia le dijo que ella iba a ir a ese encuentro. Este muchacho dijo, pues voy a tener la Semana Santa más aburrida. Él no tenía preocupación espiritual. Dijo, me voy a quedar solo, ¿qué voy a hacer? Entonces dijo que él quería asistir también, pero lo confesó únicamente por estar con su novia. Y llevó una buena dosis de marihuana para esos días. Dijo, mientras ella esté por allá oyendo las exposiciones, pues yo voy a fumar mi marihuana. Y después en tiempos libres hablo con ella. El hecho fue que este muchacho, al ver lo que los otros estaban sintiendo, viviendo, empezó a inquietarse. El último día, públicamente quemó la marihuana que había llevado, confesó cómo había ido, cómo encontraba al Señor en ese momento. Y a la semana siguiente se paró en una mesa del comedor de la universidad a proclamar, el marxista de la semana anterior, que había encontrado a Jesús y que desde ese momento no contaran con él y que él había renunciado a la droga por Jesús y que quería ser un testigo de Jesús. Ese es un ejemplo que en este momento recuerdo, pero es lo que estamos viendo todos los días. Y lo mismo en esposos, en esposas, en sacerdotes, en toda clase de personas. El año pasado tuvimos en la C. Hernán, asistió a un encuentro de sacerdotes. Se reunieron unos 315 de 14 países de América Latina. Y fue maravilloso lo que el Señor hizo. La novedad que fue para muchos
ese encuentro personal con Jesús. Ellos lo tenían en sus mentes, hablaban de Él, predicaban de Él, lo que se quiera, pero no habían tenido esa experiencia profunda de que estaban disfrutando otros sacerdotes, religiosos y seglares. Y fue algo estupendo lo que el Señor hizo allí. Recuerdo en este momento una homilía de Pablo VI en Pentecostés del 75, hace 3 años. Él dijo textualmente esto: después de semejantes reflexiones, había estado hablando del Espíritu Santo, quisiéramos nosotros hoy no solamente poseer al Espíritu Santo, sino experimentar los efectos sensibles de esa maravillosa presencia suya dentro de nosotros. Una frase sumamente rica, porque hace el Papa la gran diferencia entre poseer únicamente al Espíritu Santo y experimentar los efectos de esa presencia. Todos nosotros desde el bautismo recibimos al Espíritu Santo, pero esto no basta. El momento importante para nosotros también es cuando llegamos a experimentar los efectos, la realidad de esa presencia del Señor dentro de nosotros. Heriberto Milgren, el autor de este libro, es el primer teólogo que tiene Alemania hoy y es la primera autoridad en el Tratado del Espíritu Santo. Este apenas es uno de sus libros. Él fue a Estados Unidos hace unos 4 años porque había oído hablar de esta renovación espiritual. Él, sacerdote y un gran teólogo, autor de estos libros. Allí se dio cuenta de que había algo distinto a lo que él sabía, y era la experiencia del Espíritu. Él entró a un seminario de renovación espiritual, pidió para que oraran por él, para experimentar más la efusión del Espíritu en su vida, y días después dio un reportaje a la revista New Covenant, una revista que publican en la Universidad de Ann Arbor, muy interesante. Y en ese reportaje dice lo siguiente: durante 15 años el Espíritu Santo ha estado en mi mente, en la mente del profesor. Ahora ha descendido a mi corazón. ¡Qué cambio tan grande! Y cómo quisiera yo que todos ustedes lo tuviesen. Yo creo que este hombre expresó sumamente bien lo que es la realidad de la renovación como encuentro personal con Cristo. Consiste en que Jesús, que está en nuestra mente por la fe, baje bajo la acción del Espíritu al corazón y se convierta en una realidad ya amorosa, que es la que cambia fundamentalmente nuestra posición frente a Él. Ustedes, como esposos y esposas, sin duda recuerdan el día en el cual sus respectivos esposos o esposas bajaron de la mente al corazón. Antes ellos eran o ellas eran uno de tantos o de tantas jóvenes a quienes conocían ustedes, con quienes departían, con quienes estudiaban, con quienes salían, no sé. Pero un buen día cada uno de ellos bajó de la mente al corazón. Ese día se sintieron enamorados o enamoradas. Esa persona fue distinta ya de las demás. Y las relaciones de ustedes empezaron a ser distintas. Un deseo de estar con esa persona, de hablar con ella, de conocerla, de compartir, hasta que llegaron a la vida matrimonial como desemboque de ese enamoramiento primero que habían tenido.
Pues esto nos pasa con el Señor. Una cosa es conocer al Señor únicamente y otra cosa es enamorarse del Señor, porque uno experimenta su amor. Desde ese momento cambian fundamentalmente las relaciones con Él. Y es cuando la vida verdaderamente va siendo profundamente cristiana. En la epístola de ayer de San Pedro nos decía él que honráramos a Jesús en nuestros corazones. Y San Pablo dice que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. La renovación tiene como primer paso fundamental ese: darnos bajo la acción del Espíritu una experiencia del amor de Jesús, sentir a Jesús en el corazón y empezar entonces a tener relaciones de corazón a corazón con Él. Es una cosa que se dice muy fácil, que con una figura se expresa en cuestión de centímetros los que hay de la mente al corazón, pero que es verdaderamente definitiva. Y lo que el Señor está haciendo actualmente es eso. Está dando la experiencia de que Jesús vive, está dando la experiencia de que ha resucitado, está dando la experiencia de que es el compañero de camino, y bajo esa experiencia la vida empieza a cambiar. Cuando uno estudia en los Hechos de los Apóstoles lo que fue la iglesia primitiva, se da cuenta de que ella empezó ante todo con una experiencia de Dios. Aquellas gentes no habían sido evangelizadas todavía. 3,000 personas se acercan o más para presenciar el prodigio de Pentecostés. Sale Pedro al balcón, pronuncia un discurso lleno de poder, en el cual proclama que Jesús ha sido resucitado y que ha sido constituido Señor y Cristo por el Padre. Proclama la resurrección de Jesús, la realidad de la resurrección de Jesús y de su señorío. Y esta gente se siente compungida y dicen: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dice 3 cosas. Arrepiéntanse de sus pecados, lo primero que hay que hacer siempre. Reciban el bautismo para el perdón de esos pecados. Y luego van a recibir el don del Espíritu Santo. Y ese día 3,000 personas entran a formar parte de esa iglesia del Señor. Después vendrá la evangelización profunda. Los hechos nos dirán que estas personas asistían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, ya irían conociendo después todo el mensaje del Señor, pero el primer paso fue una experiencia de la resurrección del Señor, una experiencia de la presencia del Espíritu en sus vidas. Y eso fue lo que empezó a cambiarlas. Ahora, cuando Jesús entra ya al corazón, cuando se presenta como ese resucitado que vive y que ama y que quiere ser amado, empieza a manifestarle a esa persona pues la riqueza de su salvación. Esta persona se va dando cuenta de que verdaderamente, como lo decían ahora ustedes, Él va salvando del pecado, Él va sanando el corazón enfermo, el mundo de las emociones. Él inclusive va sanando el cuerpo cuando se ora con fe a través de distintos medios. En una palabra, va manifestando su salvación integral. Es la cabeza que se preocupa por sus miembros, es el amigo que se preocupa por los amigos, es
el hermano primogénito entre muchos hermanos que se preocupa por todo lo de sus hermanos, y es lo que va realizando el gran cambio en la vida. Sí. El segundo elemento de esta renovación es la efusión del Espíritu Santo de una manera muy abundante que Cristo hace en la persona de quien lo recibe como Salvador, como amigo, como Señor. En ese discurso que cité ahora de San Pedro, el día de la resurrección, dice que Cristo, colocado a la diestra del Padre, recibe el Espíritu Santo que derrama sobre la Iglesia. Y él, antes de la ascensión, había dicho a sus apóstoles que permanecieran en Jerusalén, porque dentro de pocos días recibirían el poder de lo alto, que serían bautizados en el Espíritu Santo, y concretó la idea diciendo: ustedes van a recibir el poder del Espíritu y van a ser mis testigos aquí en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Es mediante esa efusión del Espíritu que hace Jesús en aquella persona que lo recibe y que ora para que la enriquezca con su Espíritu, como se da esa efusión que consiste en una liberación del Espíritu del Señor que está en nosotros y en un dejar que Él vaya actuando de una manera cada vez más activa en nosotros para realizar la obra de nuestra santificación personal y la obra que todos debemos realizar como ministros del Señor en la salvación de muchos de nuestros hermanos.